Entonces, digamos, en principio, si yo quiero hacer una obra de un autor argentino, pues no hablo con él, sino hablo con el primer contacto, de hecho, porque a lo mejor uno no sabe dónde está este cuate o cuata, y entonces uno puede escribir a la Sociedad de Autores Argentinos y preguntar por ese autor y decir que uno quiere hacer una obra de ese autor y, y en principio casi siempre la agencia de autores argentinos misma pues ya te puede decir pues sí, ok, se va a ser así. Estas son las condiciones para que puedas hacer la obra allá. Generalmente son condiciones económicas, pero también artísticas. Te pueden decir quién la va a dirigir, qué clase de producción es una producción profesional, en qué teatro es. Ahí ya entra lo económico, te preguntan en qué teatro es porque quieren saber cuántas butacas tiene y también te preguntan el precio de los boletos, pues para darse una idea de qué tamaño va a ser la tajada que van a pedir, ¿no? Porque no es lo mismo presentar a un autor, obviamente, en un teatrito de 80 butacas que en un teatro de 900 butacas. Evidentemente, pues es otra medida económica. En fin, la agencia argentina o la agencia española eh, te, te hacen una serie de preguntas o en último caso, o si es el caso, te pondrían en contacto con si es que el autor o la autora tienen a uno, te ponen en contacto con el representante o la representante, el agente del escritor, y entonces pues sería hacer el trato con él. Este, pero digamos que las sociedades de escritores, como la mexicana, pues son una buena puerta de entrada al contacto a establecer un primer contacto, una búsqueda de un autor y de las condiciones, finalmente, en que uno podría hacerse de los derechos de autor para ya estrenar profesionalmente a un autor. En algunos países, sobre todo pues, los más sofisticados, los más ricos, los más organizados en la defensa de los derechos de sus autores, incluso si la puesta en escena no es profesional, aunque sea estudiantil o amateur, se tiene que obtener el permiso. A lo mejor no te cobran o te cobran una cuota muy, muy baja, pero te tienen que dar el permiso. Unos te lo pueden dar, pero generalmente, como digo, si un autor exitosísimo te puede cobrar, por decir algo, 150,000 pesos, te pueden cobrar 150,000 pesos, y hay más caros, pero digamos, autores que te cuestan 150,000 pesos, nada más el permiso para hacerlo, pero digamos, esos autores yo creo que no te dan permiso nunca si no pagas 150,000 pesos, pero algunos autores para un montaje no profesional, pues a lo mejor en lugar de 150,000 pesos, en esos casos, algunos autores te pueden decir, bueno, pues como es una apuesta estudiantil
pues nada más les vamos a cobrar 5,000 pesos, vamos a decir, o algo así. Eh, claro, ahí se está además implicando que no puedes abrir taquilla. No se puede cobrar la entrada. Si tú dices, bueno, voy a cobrar la entrada, pero van a ser boletos casi regalados, ¿verdad? Boletos de, no sé, de 30 pesos, pues a lo mejor, a lo mejor sí, pues a lo mejor dice, bueno, que tú puedes decir, son nada más de recuperación para los gastos de la producción, no es negocio, evidentemente, cobrar 30 pesos. Pues a lo mejor te dicen, sí, ok, 5,000 pesos o 7,500 pesos o algo así. Pero SOGEM de México, en principio, está pendiente de todo lo que se estrena en México, en la Ciudad de México. Está pendiente de todo lo que se estrena. En principio, ven todos los días las carteleras en los periódicos, pues ahora, desde luego, ven las carteleras de todos los teatros en sus sitios de internet y en cuanto detectan que un estreno de un autor vivo o cuyos derechos todavía están vigentes, pues inmediatamente te caen y te dicen, a ver, el permiso, aunque sea un montaje estudiantil, tienes que tener el permiso. No digamos si es un montaje profesional, desde luego, ¿no? Entonces, pues sí, uno tiene que tener el permiso, tiene que haber comprado los derechos y además, que eso también te lo preguntan las agencias de los autores, te preguntan de quién es la traducción, qué traducción es, de quién es, cuáles son las calificaciones profesionales del traductor, qué trayectoria como traductor profesional de teatro tiene para que te autoricen. Si te autorizan a usar esa traducción. Y esa traducción tiene que estar registrada en el Instituto de Derechos de Autor, el INDAUTOR. De hecho, ese es el registro verdaderamente legal. Las obras originales o traducidas o incluso las adaptaciones, no les hacen mucha gracia a los autores originales, digamos, pero digamos, si un autor contemporáneo adapta una obra, pues que ya son los derechos están libres, es decir, ya el autor lleva 3 siglos muerto, entonces hace cuenta que vas a adaptar, pues no sé, una novela de Goethe, por decir algo, bueno, pues ese autor contemporáneo tiene que, si se va a hacer en teatro, esa novela se adapta al teatro, y para que se estrene en teatro, tiene que estar registrada la adaptación y quien hizo la traducción tiene también que dar la autorización de que se escenifique, ¿no? Decía hace rato que
que, que México está bastante atrasado en estas cosas, me temo. Por ejemplo, otra vez, si yo quiero hacer una obra inglesa, pues me tengo que meter en la bronca de hablar con la agencia que representa al autor, y ofrecer toda la información que ellos solicitan, y si están de acuerdo, pues entonces pagar lo que piden, y tener entonces el contrato. Se firma un contrato muy acá, muy con montones de cláusulas de qué puedes y qué no puedes hacerte. Un contrato que te manda a la agencia y que tienes que firmar tú y que tienen que firmar ellos. Y además, pues otra vez, si es una traducción, la traducción tiene que estar registrada también en Indautor. A mí siempre me ha resultado más cómodo registrar, sobre todo mis traducciones, que es lo que más hago, registrarlas en SOGEM, porque si la registras en SOGEM, pagas una cuota. La última vez que registré una, creo que eran 350 pesos, haz de cuenta. A lo mejor ya debe ser más, pero bueno, ponle 350 pesos. Pero por ese precio, SOGEM se encarga de hacer el trámite de registro del trabajo en Indautor. Entonces, pues como que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? La registras en SOGEM y SOGEM se encarga de registrarla en Indautor. En cambio, si vas a registrarla en Indautor, aparte de que es infinitamente más burocrático, más latoso, no sucede lo mismo al revés. Indautor no te registra en SOGEM. Claro que el registro legal, otra vez, es el de Indautor. Pero si no estás registrado en SOGEM, pues no se van a encargar ellos de defenderte en caso. No puedes buscarlos a ellos para decirles, oigan, defiéndanme porque unos bandidos estrenaron mi obra y no me dijeron. Así que, bueno, yo creo que vale la pena registrarlas en SOGEM que en Indautor. Indautor está allá en la calle de Puebla. Fíjate, me sé mejor esa dirección, no sé el número, pero está en la calle de Puebla, exactamente al costado de la iglesia de la Sagrada Familia. O sea, casi la esquina de Orizaba y Puebla. Bueno, entonces, pues eso. Todo esto implica que una vez que SOGEM tiene registrada tu obra, estará pendiente de que... Ahí hay también dos posibilidades de una vez. A veces los autores extranjeros o las agencias extranjeras te piden que los derechos se los pagues directamente a ellos. O sea, hagas transferencias a Inglaterra, a Francia, a Argentina, donde sea. Y otro camino es encargarle eso a SOGEM. O sea, hay autores que dicen no, que sea a través de SOGEM, porque también así sienten su agencia de allá y su agencia y la agencia de aquí, pues sienten que el trato es entre las dos agencias y que pues en ese sentido se sienten también más cuidados, más protegidos. Pero hay autores que no, porque claro, SOGEM cobra un piquito, muy poquito,
1.5%, 2% de cada trámite, pues por gastos de administración, vamos a decir, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si se estrena una obra que yo traduje, lo mismo, yo puedo decir, mis derechos de traductor, páguenmelos a través de, páguenmelos a través de SOGEM, o sea, mándenlos a SOGEM y ya SOGEM me los da a mí y me quita un piquito. ¿Y cómo quieres los derechos? Si tú dices, yo quiero los derechos nada más para la Ciudad de México, pues puede bajar un poquito. Pero si dices, quiero los derechos para todo el país, México, pues se vuelven un poquito más caros. Y si dices, quiero los derechos para México y Centroamérica, vamos a decir, pues se vuelven un poquito más caros. Y bueno, ya de plano, si quiero los derechos para toda América Latina, pues se vuelven un poco más caros. ¿Por qué? Porque vas a explotar la obra, tu tirada es explotar la obra en más espacios, en más ciudades, en más teatros. Entonces, hace cuenta, pues yo voy a hacer una temporada de... Mis planes son hacer una temporada de 300 funciones en la Ciudad de México y luego, pues voy a hacer una gira de otras 300 funciones en el país, en Monterrey, en Guadalajara, en Villahermosa, en Tijuana, en Tlaxcala, etcétera, etcétera. Y luego voy a hacer voy a llevar la obra a Guatemala y a Honduras y a San Pedro Sula y luego a El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, hay producciones así, claro, suelen ser las producciones más comerciales, evidentemente, pero quiero decir, lo importante es que los que allá calculan cuánto te van a cobrar, según cuánto esperas explotar la obra. Entonces, pues si solo, porque por ejemplo, y otra cosa todavía, si tú dices, quiero los derechos para la Ciudad de México, nada más, bueno, pues entonces, a lo mejor un mes después, le venden a alguien más los derechos de la misma obra, nada más para Monterrey. ¿Haz de cuenta? Entonces, tú no tienes los derechos para llevarla a Monterrey, porque los compraste nada más para la Ciudad de México. Y al revés, quien los compró nada más para la Ciudad de Monterrey, no puede traer su montaje a la Ciudad de México. Así se venden, ahora sí que se vende un territorio, ¿no? de explotación. Y entonces, bueno, pues tú la estás haciendo en la Ciudad de México y puedes estar enterado de que la están haciendo también en Monterrey, pero digamos, es como si fueran dos mercados que no se afectan entre sí. Los espectadores de Monterrey pues no la van a ver en la Ciudad de México y al revés, ¿no? Entonces no sé cómo se esté haciendo, pero de hecho las últimas veces yo ni me he encargado de eso, pero bueno, llegabas con tu comprobante de que me depositaste en la cuenta de SOGEM los 350 pesos esos que eran, y entonces ya nada más ahí en una oficina ahí en el segundo piso, en tercer piso de SOGEM, ya registras tu obra, alguien hace ese pequeño trámite de recibirte lo que llevas y registrar que lo hiciste, que tal obra quedó registrada y el pago. No es cierto, fíjate que me estoy acordando que en realidad
en el, es que cuando dije segundo piso me acordé, en el segundo piso está la caja de Sogem, y entonces ahí pagas los 350 pesos o lo que sea. Entonces ya ahí mismo te dan un comprobante y ya subes un piso a donde haces el registro. Eso es bastante rápido. No sé, en media hora, por decir algo, a menos que haya cola, ¿verdad? Pero que no suele haberla, porque no es que lleguen tumultos de productores o de autores a registrar las obras. De manera que el trámite de registro es bastante rápido. Es más tardado en Indautor. Es que ahora cuando el dinero para producir una obra lo consigues en Efiteatro, Efiteatro exige que la obra esté registrada en Indautor directamente, y entonces tienes que tener el comprobante de Indautor para todo el papeleo que metes a Efiteatro, que es una barbaridad de papeleo. Y allí en Indautor, bueno, además, porque ahí fue la última obra que hicimos trámites, que yo no los hice, pero un día tuve que ir porque era mi traducción, y tuve que ir ahí a firmar delante del burócrata de Indautor, que autorizaba la traducción. Claro, estábamos en la pandemia y entonces pues, sí se acababa haciendo una cola y pasaba de uno en uno al edificio, todo eso, ¿no? Pero digamos que con las obras extranjeras, pues ya en realidad el permiso te lo dan los extranjeros, los dueños de los derechos en el extranjero. Y una vez que tienes el contrato firmado, es decir, que ya pagaste y ya se firmó el contrato por ambas partes, pues ya, en efecto, vas a Sogem, pero eso es ya nada más a meter esos papeles. También es un registro, afortunadamente, más o menos rápido, digamos, en un solo día, en una sola mañana. Porque además creo que sí es una mañana, creo que nada más están de 9 a 3 de la tarde. Vas y sí, haces el trámite de registrar la obra, porque entonces Sogem te da uno de los permisos, o sea, la autorización de que los derechos están adquiridos y son legalmente pertenecientes al productor en México, y eso es una de las cosas que necesitas para el siguiente trámite, que es conseguir el permiso de la delegación en donde está el teatro, en donde vas a estrenar, que es un horror burocrático, pero para eso hay gestores. Por ejemplo, si vas a estrenar en el Teatro Helénico, por ejemplo, bueno, tú le llevas al Helénico, una vez que vas a estrenar ahí y todo, tú le llevas al Helénico todos los papeles que se necesitan, como los derechos de autor, y el Helénico hace la gestión ante la delegación. Y si no es un teatro público, como el Helénico, hay gestores. Por ejemplo, yo trabajo con una amiga a la que conozco. Ella hacía eso, bueno, no solo eso,
pero ella era como la administradora del Helénico todo el tiempo que yo dirigí el Helénico. O sea, todos los años 90. Los años 90 que yo dirigí el Helénico, esta amiga era la administradora, y ahí en su oficina veían todo eso, ¿no? De hacer la gestión de los permisos de la delegación, que también pues, es indispensable, porque si no tienes el permiso, pues te cierran. Llega el inspector de la delegación y te clausura la obra, ¿no? Con toda razón, digamos, en principio, porque, pues bueno, tiene que ser legal todo. Y esta amiga mía, como ya tampoco está en el Helénico, pero sabe hacer esto muy bien y conoce a la gente en cada delegación, quién se encarga de esa, qué ventanilla, en qué ventanilla se hace el trámite, no sé qué, y conoce a la gente ahí, y ya sabes el horror de que pues tienes que estar bien con ellos, y sonrisitas, y el día del burócrata pues le lleva un regalito, o lo que sea, y en Navidad también le lleva otro regalito, y ellos se encargan de que te enteres de cuándo es su cumpleaños, y entonces le tiene que llevar otro regalito, y así te pasas la vida, pues, digamos, quedando bien para que no te detengan los trámites. Tienen ese poder y lo ejercen de una manera corrupta, finalmente, ¿no? En fin, arreglitos, mordiditas debajo de la mesa, lo que sea, ¿no? Por eso por eso se necesitan estos gestores que conocen el medio, ¿no? Entonces, cuando yo también estreno una obra en algún teatro que no sea público, que no sucede nunca, pero si sucediera o si ha sucedido, pues le pido ayuda a ella, ¿no? No solo es que tienes que conseguir el permiso de la delegación para estrenar, sino que cada semana se tienen que declarar los ingresos por taquilla. Así de horrible. Y entonces los pobres gestores tienen que ir cada semana a veces creo que haya, no estoy seguro, pero a veces creo que hay acuerdos de que no puede ser cada semana porque por alguna razón, porque no es nada más que vayas y digas, oye, pues fíjate que entraron 780 pesos en la taquilla. No, tienes que llevar los audits, es decir, por ejemplo, de Ticketmaster, que la mayoría de los teatros, las taquillas son de Ticketmaster. Y entonces, Ticketmaster, digamos, tiene a su vez las autorizaciones del gobierno de que sus registros de venta de boletos son auténticos, que sus equipos son, ¿cómo se dice? Pues no hacen trampa, sino que cada vez que la taquilla de Ticketmaster, la taquillera de Ticketmaster emite un boleto, págatelas, queda registrado, absolutamente. Fue un boleto que vale un boleto de 200 pesos, fue un boleto de 400 pesos. Incluso si es una cortesía, queda registrado y Ticketmaster te cobra por emitir el boleto, creo que, haz de cuenta, 2 pesos, por decir algo. O sea, ellos no dan
paso sin guarache, ¿no? Entonces, por eso el helénico mismo, por ejemplo, aunque el helénico creo que ya no está con Ticketmaster, está con otra compañía que hace lo mismo. Pero si tú, no sé, el director te invita y te consigue una cortesía, la taquilla te dice, dos pesos, déjame 2 pesos, porque tampoco ellos van a pagar los 2 pesos. Que les va a cobrar Ticketmaster por haber emitido el boleto. Bueno, pero esos audits, o sea, todo lo que se vendió en la función de las 7 de la noche del sábado 28 de abril, todo queda autentificado en el audit, no se puede borrar, no se puede cambiar, y eso es lo que luego el gestor lleva a la delegación, porque de ahí se deducen también los impuestos que se pagan.